Llega ya el momento de analizar con nuestros tertulianos las noticias de una jornada, la verdad es que bastante intensa, ¿no? Desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista político. Esta noche me van a acompañar Miguel Ángel Quintana Paz, al que tengo al fondo a la derecha. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido, Muy bien. Muy buenas noches. Y Ricardo Martín de la Guardia. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y antes de darles a los dos tertulianos la palabra de esta noche, se la voy a dar a Ernesto Escapa, que a mi izquierda viene con los titulares más destacados de la prensa regional. Que Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Recogen en buena medida también los datos de esa encuesta de los población datos activa del tercer trimestre del año. Efectivamente. Cuando quieras. Empiezo con Diario de Valladolid, El Mundo, que destaca en su primera: Valladolid lidera la creación de empleo con el 70% de los nuevos ocupados de la región, y señala ya que la tasa de paro en Valladolid baja del 10% y deja el número de desempleados en niveles de hace 10 años. También El Norte de Castilla destaca en su primera este mismo asunto. Valladolid se sitúa entre las provincias españolas con menor tasa de desempleo, y señala también que Castilla y León roza la cifra del 1.000.000 de ocupados y en el conjunto de España se desacelera la creación de empleo. Diario de León destaca también en su primera que la encuesta de población activa devuelve a la provincia a tasas de paro de hace 10 años. Y Diario de Burgos destaca un asunto bien distinto. Un suceso ocurrido el pasado 5 de septiembre en la barriada Inmaculada. Detenido por estragos el hombre que explotó su casa en la barriada Inmaculada. Era el único ocupante del número 46 y la Policía Nacional le considera presunto autor de los hechos. Sigue ingresado en el hospital. Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León: el PSOE ha enterrado la minería con prejubilaciones y sin alternativas, según la portavoz de la Junta, Milagros Marcos. Y Diario Palentino también destaca en su primera un asunto que tiene que ver con el acuerdo marco para el carbón. La cuenca minera acoge con cautela los 250 millones de euros para desarrollo industrial. Diario de Ávila destaca la imagen de una jornada sobre empleo de la Fundación Ávila y Fundación Diario de Ávila. En ella dio la voz al autónomo que se expresó por boca de Lorenzo Amor, presidente de ATA, que señaló que el sector de autónomos es una fábrica de empleo. El Día de Segovia destaca en su primera que comercio y hostelería quieren el horario de verano para siempre, ahora que estamos a punto ya de cambiar el horario. Y el Día de Valladolid destaca que 17.000 pisos vacíos y solo 300 en oferta inflan la burbuja del alquiler en Valladolid. Gracias, Ernesto. Bueno, hay muchas noticias en esta jornada, hay mucha actualidad y hay varias imágenes. Y una de ellas la veíamos al principio y por ella les voy a preguntar a mis tertulianos esta noche. El momento de la entrada de Rodrigo Rato a la cárcel de Soto del Real. Claro, es una imagen, no vamos a caer en el tópico de históricas, pero es verdad, ¿no?, que al final alguien que fue todo, tanto en la economía nacional como, recordemos, director gerente del Fondo Monetario Internacional, ha acabado donde está acabando. ¿Qué os parecen estas imágenes? Bueno, estas imágenes y lo que ha dicho después a la entrada ante los medios de comunicación, pidiendo perdón a la sociedad. A mí me ha impresionado personalmente eso, las declaraciones, ¿no? Lo fácil en estas circunstancias y lo habitual es que el que entre a la cárcel pues entre lo más rápido posible, con las menores declaraciones posibles, si es posible incluso tapado. En este caso, la prueba de que Rato es un hombre muy peculiar es que ha parado y ha hecho unas declaraciones, y además unas declaraciones, bueno, pues un poco lo que cabría esperar de él. Esto no le quita, desde luego, toda la culpabilidad de todo lo que ha hecho, pero a mí la verdad es que me hace colocarme en ese sitio que tú estabas diciendo. Es un momento en cierta medida histórico, le ha dado un empaque especial. Ricardo. Sí, no, y ciertamente yo creo que, aparte de lo que dice Miguel Ángel, efectivamente situarlo en el momento en que fue, ¿no?, que parece que con esta sucesión de acontecimientos tan intensos en los últimos años en España y en el mundo, pero realmente, ¿no?, lo que en un momento pudo ser Rato para España, incluso con posibilidades presidente del Partido Popular y candidato a la del PP presidencia
del gobierno, con lo cual, efectivamente, no es por especular o hacer, en fin, pensar en pretérito, pero bueno, lo que hubiera podido ser, y que claro, que nada más y nada menos que un director gerente del Fondo Monetario Internacional vaya a prisión, ¿no? También, en este caso, la confianza en la justicia, que a veces se pone en entredicho, pues conviene, ¿no?, valorarlo cuando tantas fuerzas políticas o tantas personas o individualidades critican. Verdaderamente este hecho es, aunque parezca un tópico histórico, ¿no? Ahora no, claro, lo critican cuando la sentencia no les gusta. No les gusta, efectivamente. Bueno, pero eso va a ocurrir siempre, evidentemente. ¿A ti qué te parecen estas imágenes, Ernesto? Hombre, pues efectivamente me parecen muy significativas, es decir, el gran triunfador de hace una década o algo más, Sí, por ahí estamos hablando, una década, de la economía española y de la economía internacional también, es decir, con puestos de relevancia internacional, lo vemos ahora pidiendo perdón a la entrada de la cárcel. Un pequeño reflexión ya incluso humana, ¿no? Con todo lo que tenía, que estamos diciendo, poder, dinero, que robara, ¿no? O sea, esta insaciable necesidad del ser humano de más, de tener una tarjeta. Le han metido en la cárcel por una tarjeta, como sabemos todos, black, es decir, una tarjeta de la cual él sacaba dinero, miles de euros. Bueno, pues necesitaba todavía más. No sé, creo que es una reflexión que podríamos hacer todos, ¿no? Sí, esa sensación de impunidad o de perder el sentido de la realidad. Bueno, él y unos cuantos, evidentemente, y es consejeros de Caja Madrid. Al resto no los hemos visto entrar en prisión porque no eran tan mediáticos como Rodrigo Ratos, pero ahí al final se llevaban dinero casi todos. Hay otro que ha pedido perdón, y ya lo hemos escuchado antes, el presidente del Tribunal Supremo, por causas bien distintas. En este caso ha sido por la metedura de pata y por el caos en el que han sumido a todo el país a cuenta de la sentencia de las hipotecas o la rectificación posterior de la sentencia de las hipotecas. Las noticias que se van conociendo últimamente es que parece que cuando se reúna el Pleno se va a acordar en favor de la última sentencia, es decir, a favor del cliente, que sea el banco el que tenga que pagar ese impuesto de actos jurídicos documentados, pero hasta entonces vivimos en la incertidumbre provocada por los propios responsables del Supremo, por los propios magistrados del Supremo. Bueno, si hablábamos bien de la justicia justo en el tramo anterior, aquí quizá tenemos que moderar un poco nuestro entusiasmo, ¿no? Sí, pues qué decir, ¿no? O sea, en una institución tan seria, además, como un Tribunal Supremo, ¿no? Y tan expuesto últimamente como está, porque luego iremos a otras cosas. Cierto. Yo creo que ahí efectivamente ha sido en buena medida la propia responsabilidad del presidente el que ha llevado a confusión, porque efectivamente parece que ahora ya se van a ratificar en lo hecho, como digo, pero es que si no sería que era un auténtico escándalo, lo contrario. Pero ya el mero hecho de haber generado esa confusión dentro del Poder Judicial, en la situación en que estamos, verdaderamente no es. Sí, porque aquí no estamos criticando una decisión nueva, claro, estamos criticando por la manera de actuar. Sí, pero a mí me da la sensación de que forma de actuar. La decisión que se tome el 5 de noviembre no va a ser ni mucho menos una decisión definitiva, porque evidentemente podrá dar lugar a muchos recursos, ¿no?, como ocurrió también en la cláusula suelo. O sea, no se puede decir que una sentencia o una decisión es nula a partir de tal momento y previamente era algo totalmente lógico o justificable. Lo cierto es que Carlos Lesmes ha pedido disculpas por la actuación de su colega, al que él colocó como presidente de la Sala Tercera, a Luis Mari Díez Picazo, que ha demostrado que no era una persona preparada ni competente para desarrollar esa función, y lo ha demostrado recientemente, pero ya desde el principio. Y además parece que en ese arrebato, reacción de Díez Picazo, tiene mucho que ver su empleo sustancioso en el colegio universitario de la banca, es decir, de estudios financieros. Bueno, está por ver, a ver. Y claro, para poner a este señor, a Luis Mari, Carlos Lesmes desalojó al que era presidente de esa Sala Tercera, que era José Manuel Sieira, que parece que era un magistrado con 24 años en el Supremo, trayectoria de 24 años en el Supremo y competencia contrastada. Pues ya ven, que parece que los celos también tienen mucho que ver en la justicia, los amiguetes, ¿no? Lo malo de todo este caso es que se está hablando mucho de esto que está diciendo Ernesto Escapa, ¿no?, de esas relaciones que si uno intenta promocionar al otro simple y llanamente por cuestiones de afinidad, sin más.
Y cuando todavía resuena la bronca parlamentaria de ayer en el Congreso, hoy hemos conocido la encuesta del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de este mes. Según el CIS de Tezanos, Pedro Sánchez doblaría en votos a Pablo Casado y Ciudadanos se convierte en segunda fuerza política por delante del PP. Según el barómetro de octubre, el PSOE sube más de un punto, el Partido Popular pierde casi 2 y pasa a ser tercera fuerza, con una distancia de más de 13 puntos con el PSOE y de casi 3 con Ciudadanos. Por su parte, Unidos Podemos se quedaría pues, a tan solo un punto del Partido Popular, con ese 17,3%. Desde que el exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Félix Tezanos, se ha hecho cargo del CIS, se habla más de la cocina que de la encuesta. No solo los que salen mal parados, también los sociólogos cuestionan el nuevo método aplicado para analizar los datos. Nosotros hemos consultado pues, con nuestro sociólogo de cabecera, Cayo Sastre, y le hemos pedido una reflexión. Todo el mundo hace estimaciones y nadie dice la fórmula de cómo lo estima, pero nadie presenta una encuesta con estos resultados tan escandalosos, entre comillas, que el primer partido saque 12 puntos al segundo partido cuando el resto de los institutos que hacen encuestas justamente mantienen que hay una especie de empate. Y más opiniones, porque ese barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas también regionaliza los datos y en el caso de Castilla y León el primer partido es Ciudadanos. Su presidente nacional, Albert Rivera, lo recordaba esta tarde en la Escuela de Otoño organizada por La Razón y la Universidad Católica de Ávila. Hoy el CIS nos da la victoria en Castilla y León, déjenme que lo diga aquí con orgullo, porque es muy buena señal que en una tierra como esta pues Ciudadanos sea la primera fuerza política, incluso con el CIS de Sánchez, que ya eso es tremendo. Bueno, pues os pido opinión sobre el CIS de Sánchez, el CIS de Tezanos, el CIS, en definitiva, de octubre. Un bravo por nuestro sociólogo de cabecera, como decías, por Cayo Sastre, porque a veces ha sido con tertulia aquí, porque lo que se echa en falta es una mayor crítica por parte de la universidad, de la academia, de los sociólogos a lo que está pasando. Esos 13 puntos de distancia que da el CIS, la media de las encuestas, de todas las demás encuestas que se hacen en España, son 2,5 puntos. O sea, 2,5 puntos a 13. En términos estadísticos es una enormidad. Entonces, realmente es una cosa muy impresentable, pero no menos asombroso es que cuando le hicieron una entrevista hace poco a Tezanos, al director nuevo del CIS, miembro de la ejecutiva del PSOE, pues él se escudaba diciendo, bueno, es que no ha habido ninguna académica, me han hecho críticas, pero ningún académico me la ha hecho, bueno, pues ya tiene uno, Cayo Sastre, que se la ha hecho. Pero lo lógico sería que la cantidad de catedráticos que hay en España de sociología, la cantidad de profesores titulares, por hablar solo de los que tienen su puesto de trabajo seguro, no, yo es que he escuchado un poco más y lo he escuchado en una tertulia en televisión española, ¿no? Esta mañana, al poco de conocerse los datos del CIS, a un sociólogo experto en política que no daba crédito, claro, ni mucho menos. Yo creo, además, es cierto, insistiendo en Cayo, además Cayo Sastre lo conoce muy bien porque estuvo unos años en el Centro de Investigaciones Sociológicas como vicedirector, además unos años en los que el CIS precisamente recuperó también un prestigio que durante un tiempo también había perdido, con lo cual conoce y verdaderamente es cuando menos, por decirlo de una forma elegante, sorprendente. Es decir, es que, claro, que varíe tanto respecto a todo el resto de encuestas. De hecho, parece que hay un movimiento, por lo menos entre los sociólogos de las empresas privadas, para elevar de alguna forma algún tipo de queja al respecto. Lo he oído esta mañana. El sociólogo que tú decías, no sé si es hay muchos sociólogos. No, sé que además era un sociólogo joven que estaba hablando en ese momento y así un poco a vuela pluma. Estaba bastante sorprendido por los datos. Es que yo creo que haciendo un recorrido histórico no ha habido esa diferencia. Que no pueden menos que sorprender esos datos. La verdad es que a mí lo que me hace sospechar más de los datos es el procedimiento, que es similar al de Lesmes que comentábamos para el Supremo, en este caso con Tezanos. Es decir, me parece que es todo lo que se hace de forma chapucera se convierte en un boomerang que rebota, es decir... Claro, porque evidentemente viendo estos datos, no sé, cualquiera piensa, pues convoco pasado mañana elecciones porque voy a agarrar. Exactamente. Además es que hay un caso, vamos, simplemente un dato.
ves y dices, bueno, como se hizo además en un momento ya en el que habían saltado los escándalos ministeriales, si se ve el índice de popularidad, de aceptación de los ministros, baja ostensiblemente, con lo cual que no haya un reflejo en la estimación de votación resulta eso sorprendente. En sociología se dice, a diferencia de otras ciencias, bueno, en general las ciencias humanas, ¿no? Cuando alguien estudia la física o estudia a los animales no cambian, o los átomos no cambian de comportamiento por lo que tú haces. La sociología se diferencia en que cuando tú como sociólogo dices lo que va a pasar, eso afecta a la gente. Claro. Y la gente ya cree lo que va a pasar. Entonces, por eso no convoca, respondiendo a tu pregunta, Juanma, ¿por qué no convoca elecciones? Porque todavía necesita unas cuantas encuestas más de estas para cambiar la sociedad. No intenta reflejarla, intenta cambiarla, lo cual es grave, porque está utilizando un mecanismo del Estado, no está utilizando propaganda del partido, aunque es un mecanismo del Estado en el que ha colocado a un miembro del partido propagandístico. Hay otro de los datos sorprendentes de ese CIS en el que se culpa a Pablo Casado de la crispación, muy por delante de Quim Torra y de Carles Puigdemont. Hoy, por cierto, el Supremo daba por cerrada la investigación del 1 de octubre y envía al banquillo a Oriol Junqueras y a los demás procesados, a otros 17. Las partes tienen 5 días para presentar sus calificaciones. La vista contra los 18 líderes independentistas se celebrará a primeros del año que viene. El presidente de la Generalitat ha dicho que este será un juicio contra 2,3 millones de catalanes. Hoy se consuma una infamia. De ninguna manera podíamos esperar de que se abriera un juicio oral. Nosotros esperábamos el archivo de esta causa general contra el independentismo, de esta farsa organizada por todos los poderes del Estado español, y que sepa el Estado español que si las sentencias no son de la libre absolución de los condenados, vamos a enfrentarnos a ella con toda la determinación del 1 de octubre. A la espera de conocer las calificaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, hoy conviene recordar unas declaraciones de Pedro Sánchez ayer en el Congreso, donde, amparándose en unas palabras de Federico Trillo en 1994, señalaba que el delito de rebelión no es aplicable, según él, a los presos independentistas. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. La verdad es que ayer hubo tanto ruido en ese debate parlamentario que apenas se prestó atención a estas palabras de Pedro Sánchez, que hoy muchos medios de comunicación las han recogido, dándoles, entiendo que la trascendencia que parece que sí que tienen, ¿no? Declaraciones un poquitín tramposas, ¿no? Porque vamos a empezar por lo que él mismo ha dicho. 1994, sí. Estamos hablando, por lo tanto, de hace casi 24 o 25 años, ¿no? Claro. Esta es la cuestión con el golpe de Estado. ¿Podemos decir que los golpes de Estado son los mismos en el año 2018 o 2017 que en el año 1994 o que en el año 1936 o que en el año 1832? Evidentemente no. O sea, si se hubieran definido en el 32 con que hay que entrar a caballo en el Congreso de los Diputados, pues eso ya luego hubiera quedado obsoleto con el tiempo, ¿no? Entonces, las cosas varían. Vivimos hoy en un mundo, como ya hemos comentado, por desgracia, muchas veces aquí, porque este tema no deja de estar de actualidad, vivimos en un mundo en el cual no hace falta ir con armas, ¿no? Para hacer un golpe de Estado. Puedes utilizar los medios de comunicación, puedes utilizar a la gente en la calle, puedes subirte y apedrear y maltratar los coches de la Guardia Civil sin necesidad de ir con tanques, ni necesidad de ir con cañones. Por lo tanto, esto de utilizar términos apropiados, probablemente, según Trillo, que tampoco es que sea la autoridad mundial en golpes de Estado, es un señor, bueno, pues respetable y tal, pero esto de utilizar la autoridad de un señor que habló, como el propio Pedro Sánchez tiene que reconocer, en 1994, para que algo que ha pasado en 2017, como mínimo me parece obsoleto. En la historia contemporánea seguro que estudiáis muchos golpes de Estado y cada uno de una característica. Efectivamente, ¿no? Y como bien dice Miguel Ángel, claro, el recurso a la violencia y a las armas era característico, ha sido característico de un momento, de un largo momento histórico, pero evidentemente, por un lado, que la voz de la autoridad no es efectivamente el legislador y por otro lado que incluso, ¿no?, la legislación lo contempla desde perspectivas distintas, pero lo significativo es que, claro, justamente en este momento el presidente del gobierno apele, ¿no?, a ello, y apele incluso a un viejo dirigente del Partido Popular para legitimar una situación. Y no querría dejar pasar por alto, es que
lo del señor Torra, claro, es que académicamente es que es el contraejemplo del modelo democrático, es que es esa absoluta soberbia política, esa con contra de la tolerancia, el yo absoluto por encima de todo, de la justicia, es que hay que constantemente decirlo, es que este individuo estará apoyado por el número que sea de ciudadanos, pero vamos, es un antidemócrata. Nadie aquí nadie ha dicho en el resto de España cuando entra Rato que están encarcelando a 8 millones de españoles o el número de españoles que votara a Rato cuando estaba en el gobierno, porque nos parece una insensatez y una estupidez absoluta. Y sin embargo tenemos que soportar que personas de este tipo, como Torra, que ha escrito lo que ha escrito y que tiene el currículum racista que tiene detrás, pues diga estas cosas, ¿no? Y este es el problema por el cual el mundo cambia, ¿no? Entonces yo creo que realmente que estas cosas también no eran esperables hace 25 años. Y que incluso pase desapercibido, ¿no? Porque claro, como es tantas veces, tantos días, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje. Esa normalización es demoledora, ¿no? No, que quizá yo recordaba ahora las palabras de Araceli Mangas, que es una experta en Derecho Internacional, que señalaba su perplejidad porque no se aplicó el 155 cuando se produjo el golpe. Es decir, en las sesiones parlamentarias de septiembre. Incluso cuando se anunció la hoja de ruta ya por parte de Artur Mas. O incluso cuando Artur Mas celebró su No nos extrañemos tanto de que Pedro Sánchez quiera calmar la cosa y darle poca importancia cuando en aquel momento también lo estábamos viviendo y el presidente del gobierno, que era de otro partido, también quería calmar la cosa y darle poca importancia. Totalmente de acuerdo. Hombre, hablando de calmar o no calmar la cosa, el día después del debate bronco de ayer en la Cámara Baja, la presidenta de las Cortes reiteraba en un foro de nuestros compañeros de la Gaceta de Salamanca las palabras del presidente de su partido. Silvia Clemente insistía en que los independentistas catalanes han dado un golpe de Estado, tal y como recordaban también mis tertulianos esta noche, que hay formas y formas de dar golpes de Estado. Estamos en el siglo XXI y ahora los golpes de Estado no se dan como se daban en el siglo XX, ahora se dan contra las leyes. No hace falta que entre la Guardia Civil o que entre el Ejército en una cámara para dar un golpe de Estado. Ahora se da un golpe de Estado pasando por encima del ordenamiento jurídico, que es lo que hicieron en Cataluña. Bueno, esto ha dicho la presidenta de las Cortes esta mañana en Salamanca, pero os quiero preguntar también, o una pequeña reflexión, que estamos a punto de terminar la tertulia, sobre lo que se vivió ayer en el Congreso. El hecho de que viviésemos un debate tan bronco, el hecho de que escuchásemos ese discurso que escuchamos a Pablo Casado, ¿vosotros a qué lo achacáis? ¿Ha cambiado el Partido Popular? Bueno, parece evidente que ha cambiado, pero a partir de ayer parece que va a cambiar todavía más. Parece también que le había sacado un poco de delantera a Ciudadanos pues con el asunto de la tesis de Pedro Sánchez, ¿no? Que lo sacó justo en el momento adecuado, de la manera adecuada y focalizó mucho la labor de oposición en Albert Rivera. Y entonces, bueno, hemos entrado ahí, lo que pasa en los sistemas multipartidistas, ¿no? No estamos ya en un sistema de dos partidos, en el cual, bueno, se pelean más o menos y uno de ellos espera pacientemente a que llegue su turno. Ahora hay una competición con el que está en el gobierno y con los demás. Y entonces se ha generado una dinámica de intensidad. Yo creo que el término crispación es ya un término, y por eso aparece en el CIS que controla Tezanos, es decir, en el CIS que controla la ejecutiva del PSOE, el término crispación es un término que quiere marcar el PSOE, quiere decir, que hay crispación, siempre están con lo de, que hay crispación cuando estoy en el gobierno. Bueno, no es crispación, es oposición. O sea, es que la oposición hace oposición, es incómoda. No puede ser una cosa que te diga bravo o que te diga lo que te dice el CIS de Tezanos. Y la oposición tiene que ser dura, y es más, es verdad que claro, en un sistema que ya ha roto, parece de forma evidente, el bipartidismo, la competencia electoral entre varios partidos intensifica, y eso es un fenómeno histórico, intensifica el juego de oposiciones, porque efectivamente es ya múltiple, ¿no? Hay que ver al que está detrás, al que está delante, y por tanto eso. Entonces yo creo que es propio del momento, pero que tampoco debemos de olvidar esa presunta crispación que en realidad de oposición en otros momentos de los años 90 o a principios del siglo, que claro, como todo se nos va olvidando, pero que eran o estaban a la misma altura, lógicamente, que las de... También pasaban cosas que, cuidado, ¿no? Por eso, claro, claro, es lo del dedo y la luna, ¿no? Es que hay mucha crispación, ya, pero ¿a qué se está señalando la crispación? A que una ministra ha hecho lo que ha hecho, a que un ministro ha hecho lo que ha hecho, a que el otro ha dimitido, a la otra también. Bueno, pues seguiremos hablando, cómo no, del gobierno y de la oposición y de todo lo que de sí la política nacional durante los próximos meses. Gracias, Ricardo, gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Que os vaya bien, Ernesto. Aquí te veo el lunes. Hasta el lunes.
Cambian los estilos, pero no el sonido inconfundible de Café Quijano, con la llegada de su 10º disco, el nuevo trabajo de estudio de los hermanos Quijano bajo el título La vida no es la, supone un regreso al pop rock después de culminar su trilogía dedicada al bolero. El grupo ha presentado su nuevo vídeo en el que participa Dulceida, con una joven con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Que lo de las paradas de la gira es porque es de ahora en adelante, ¿no? Hemos tocado hace... Cuando estábamos en pleno apogeo con los boleros, con 5 nominaciones de los 2 últimos volúmenes al Grammy latino, y de repente saltamos al pop, es porque dijimos, pues vamos a hacer otra cabriola, que lo que a nosotros nos gusta es hacer cabriolas y no estancarnos. Es jueves, así que vamos a conectar con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudéjar, donde sigue el mayor Abutardigan. ¿Me recibe, mayor? ¡Qué hermosa está la noche y qué fría la estación! Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Oiga, ¿no se cansa usted de vivir en un vehículo, aunque sea espacial? No me quejo, Castilla y León es tierra de carreteras interminables, así que estamos acostumbrados a pasar muchas horas en el estrecho habitáculo de un coche. Y además los vehículos cada vez son más confortables y modernos, como los que se construyen en las plantas de Renault en Valladolid y Palencia, fábricas que recibieron el lunes la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hay buenas noticias para la automoción en Castilla y León. Renault está ampliando sus capacidades y sus instalaciones en la región con plantas de inyección de aluminio y con la fabricación de los nuevos motores híbridos. El presidente del gobierno prometió durante su visita una estrategia de país para asegurar el futuro de la automoción, estrategia cuyos efectos, por cierto, han sido inmediatos. ¿A qué efectos se refiere? Fíjese si la automoción tiene futuro en estos páramos, que al volante de su coche hay quien se apasiona con fogosidad ilimitada. Una pareja ha sido denunciada por mantener relaciones sexuales en el carril central de la autopista AP6 a la altura de Villacastín. Podrían haberse quedado en el carril de la izquierda, ¿no? Eso digo yo, pero hay gente que no respeta nada. Los hechos fueron grabados por otro conductor, del que tampoco se puede decir que fuese un dechado de discreción, y las imágenes han llegado a la Guardia Civil, que ha identificado a los practicantes de tan singular desembrague y que ha puesto el atestado en conocimiento del juzgado de Santa María la Real de Nieva. Supongo que le retirarán el carné al conductor por conducción temeraria. Nos falta saber algún detalle, como por ejemplo, por dónde entró el conductor. No es lo mismo entrar por Adanero que por el túnel, que es más estrecho y tiene peor visibilidad. En cualquier caso, tiene usted razón, ¿eh? El sector de la automoción da muchas alegrías en esta tierra. Cierto, que no nos falten buenas noticias para la industria, ni anécdotas picantes para reírnos un rato, que bastante tiempo le dedicamos ya a las malas noticias. Mire, ahora se ven las luces de Villacastín, y un poco más allá, las estrellas. Y seguro que más allá algún otro coche que pasa por la autopista. Nosotros ya nos vamos, los dejamos al mayor Abutardigan en su estación espacial interprovincial. Recuerden que a continuación llega Cristina López de Val con la información meteorológica, y que desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias, que descansen.